manera, entendiendo que somos llamados a imitarle. Que las personas puedan ver en vos y puedan ver en mí, no a Miguel, no a ti, sino a Jesucristo. Los cielos reflejan su gloria y Dios quiere a través de nosotros mostrar a las personas quién es Él. Qué bella adoración. Es difícil. Vamos ahora a Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Y para mis alumnos de la clase de homilética, el desafío para hoy era a ver si se dan cuenta qué método voy a usar en esta tarde en la predicación, ¿sí? Bueno, Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Vamos ahí. Capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, incontención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vamos a orar y comenzamos. Padre, en esta tarde te pedimos en el poder del Espíritu Santo que puedas iluminarnos y hablarnos. Queremos oír, Pablo, tu palabra. Padre, tu palabra. Queremos, Señor, que en esta noche nos exhortes, nos enseñes qué es lo que quieres que nos llevemos a nuestros hogares para poder reflexionar y aprender. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, el tema de esta tarde es: una fe viva se manifiesta en un carácter humilde y manso del creyente, ¿sí? Ahí lo pueden tener, está anotado ahí. Una fe viva se manifiesta en un carácter humilde y manso del creyente. Seguimos con este tópico o este tema de, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la lengua, la anterior semana, ¿no? Y estamos viendo que habían maestros que se proclamaban a sí mismos, Santiago 3.1, personas que se autonombraban por vanagloria, orgullo o vanidad, maestros, y Santiago les exhortaba el peligro de ¿qué? De cuidar su lengua, de no cuidar su lengua, el peligro de hablar cosas que ni ellos estaban practicando. Y Santiago les hablaba de la responsabilidad que tiene aquella persona que va a enseñar delante del Señor, al hablar de Dios. En este caso, si leemos el versículo 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y se refiere a estas personas. Cuando dice ¿quién es sabio y entendido?, se refiere a las personas que se estaban proclamando maestros, a los que no podían controlar su lengua y estaban hablando mal la palabra de Dios y estaban enseñando mal la palabra de Dios. Ahora no le va a hablar sobre el problema de la lengua, ahora va a hablar sobre la conducta del creyente, cómo debe ser su conducta. Por ejemplo, va a decir: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí aparece una palabra que es muestre, ¿sí? Muestre. Si ves ahí el versículo 13, dice: muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Ahora vamos a desglosar estas palabras que dicen acá, ¿sí? Ahora, esa palabra muestre significa exhibir, dejar
que se vea. ¿Qué cosa? Su buen comportamiento. Y si pensamos en el contexto, debe referirse a conversación o estilo de vida. ¿Sí? ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo te ve las personas a las cuales vos le hablás de Jesús? ¿Cómo son tus conversaciones cuando estás en medio de personas que no conocen de Cristo? ¿Cómo es tu conducta con otros creyentes? Entonces, ahora ya no está hablando Santiago en cuanto a ¿qué? La lengua. Está hablando de la parte externa, lo que las personas ven, mis actitudes, mi forma de conducirme. Y lo que dice ahí, muestra es, exhiban, no con lo que dicen, sino cómo se muestran. En otras palabras, cómo viven aquella vida cristiana que ustedes proclaman ser. Y este era hacia este tipo de personas, porque estaban enseñando la palabra de Dios, cosas que ellos ni vivían y ni conocían, y que iban a ser juzgados de una manera más justa, o iban a ser juzgados doblemente. ¿Por qué? Porque se estaban atreviendo a enseñar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cosas que ni entendían. Por eso, hermanos, nosotros debemos tomar con seriedad el estudio de la palabra. Hay muchos que hablan de la palabra y te dicen de perdonar y no pueden perdonar. Que te hablan del resentimiento y son más resentidos que otros. Que hablan de dar oportunidades y no son capaces de dar oportunidades cuando alguien se equivoca. Y ahí Santiago está diciendo que debemos exhibir nuestra vida cristiana. Entonces va a decir cómo, sus obras, ¿viste? Y hace el énfasis del versículo 12. Vamos a Santiago 2:12, ahí en sus Biblias dice, porque en esta parte cuando habla mostrar sus obras, se refiere al versículo 12, también ya había hablado de esto, dice, así hablad, Santiago 2:12, así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y Santiago cuando habla de exhiban, muestren sus obras, se está refiriendo también a este versículo, ya lo remarcó antes. Así hablamos, así vivimos. ¿Se entiende? ¿Entiende la idea? Entonces yo quiero que te vayas en esta mañana desafiado a que vos te preguntes, ¿no? ¿Cómo se ve tu vida cristiana? Cuando estás con los creyentes y cuando no estás con los creyentes. ¿Cómo exhibís tu fe? Entonces tenés que empezar a mirar cada aspecto, tus reacciones, tu forma de hablar, tus actitudes. ¿Ves? Ahora, si yo digo, levante la mano, ¿quién es perfecto? No existe una persona perfecta, ¿no? Por eso nadie puede decir, yo soy mejor que vos. Hay una sola persona que está sobre nosotros, que se llama Jesucristo. Y todos en este salón vamos tratando de imitar esas personas. Y como dice Pedro, seguir esas huellas. Y como dice Pablo, imitar a Cristo como yo lo imiten. ¿Para qué? Para que otros me imiten a mí. Pero no a mí, el Miguel, sus errores, sus cosas malas. Sino el reflejo de Cristo que se ve en él. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Y en este versículo nos dice que debemos mostrar nuestras acciones, nuestras obras, nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Estamos en el versículo 13, ¿sí? De Santiago. Volvelo a poner ahí la cita bíblica, hijo, ¿sí? Ahí está. Versículo 13. Dice, en sabia mansedumbre. Y esta palabra en griego significa prauteti, que significa humildad y docilidad. Prauteti. En griego, significa humildad y docilidad. Ahora esto no quiere decir que mi conducta tiene que ser pasiva o quietismo, o una docilidad pusilánime. Esto quiere decir, cuando habla de humildad y docilidad, es fuerza bajo control. Fuerza bajo control, como un caballo que es domado.
Como hablábamos la vez pasada, veíamos cómo puede un jinete, ¿no?, controlar esa bestia. ¿Se acuerdan cómo hablábamos hace 2 semanas atrás? Y el caballo va para donde él quiere, ¿viste? Y ahora el caballo es una bestia fuerte. Hay caballos que son indomables y hasta los sacrifican porque no lo pueden controlar. Entonces él habla y dice, si un caballo, si un jinete puede controlar, si un jinete puede controlar al caballo, que es una bestia salvaje, pero que puede ser dócil cuando el jinete sabe tratarla, lo que está hablando acá es que nosotros, por más que tengamos un carácter colérico, debemos dejar que nuestra vida la gobierne el Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu que controle la bestia que hay en mí. Porque yo soy colérico. Si no fuese por la obra del Espíritu Santo, quizás mi esposa ya me hubiese dejado. Porque don Bejarano, mi padre, era de carácter colérico. Y yo absorbí en mi niñez toda esa violencia que él tenía. La Biblia dice que si Dios puede, si un caballo puede ser domado por un jinete, ¿cuánto más nosotros por el poder del Espíritu Santo? Cuando vos decís, mi carácter es así, ¿sabés qué? Estás pecando y sos un hipócrita. O una hipócrita. Porque el Espíritu Santo te puede controlar. Lo puedo experimentar en mi propia vida. A veces Haller me decía antes cuando estábamos en la otra iglesia, yo no sé cómo hace para aguantar tanto. Yo ya les hubiese dicho o reaccionado de esta manera. Y sí, me arde, porque no soy un robot, soy un ser humano. Pero no debo permitir que el carácter me controle o el enojo o la emoción que siento en ese momento, sino el Espíritu Santo. Porque en un abrir y cerrar de ojos puedo perder todo lo que construir. En un abrir y cerrar de ojos puedes perder tu familia por la violencia. Entonces, lo que Santiago trata de hablarnos ahí, que debemos mostrar nuestra personalidad o nuestro carácter en mansedumbre. Y utiliza la palabra sabia. En sabia mansedumbre, ¿viste? No es, dijimos, Números 12:3, dice, mirá lo que dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, habla que Moisés era un hombre manso. Pero si leemos la vida de Moisés, vemos en un momento que Moisés le pegaba a la roca enojado porque no podía entender cómo Dios le tenía tanta paciencia a un pueblo rebelde y un pueblo que quería matarlo a él y que quería volver a Egipto. Y que por más que veía los milagros que Dios hacía, seguían dudando que Dios los había liberado y que lo iba a llevar a la tierra prometida. Y Moisés está pegándole la roca ahí. Y ese pecado lo llevó ¿a qué? A perder la posibilidad de entrar a la tierra prometida. Porque no glorificó a Dios con esa actitud. Porque las personas creían que Dios estaba enojado como Moisés se mostraba. Y el pecado de Moisés fue no glorificar a Dios con su actitud delante del pueblo. No entró a la tierra prometida. Pero la Biblia lo llama ¿cómo? El hombre más manso. O sea que tu vida y mi vida puede ser moldeada por el Espíritu Santo. Pero debemos siempre recordar que si no cuidamos nuestras emociones, nuestro carácter o nuestra actitud, nos puede llevar a perder bendiciones de Dios. Propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Mirá lo que dice Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces Jesús acá se presenta como el hombre más manso. Y toda una vida de 33 años mostrando humildad y mansedumbre. Él es el modelo a seguir. No soy yo. Yo tengo mis errores. Los admito, los reconozco y le pido a Dios que me ayude a trabajar y a cambiar y a no quedarme ahí conforme con lo que soy hasta ahora. Quiero ser mejor cada día. Pero la Biblia dice, aprende de mí. Entonces yo puedo mirar a Jesús, correr hacia Él y decirle, Señor,
Me cuesta esto, me cuesta aquello. Moldéame. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿Querés que te moldee? Te va a poner en situaciones donde que vas a tener que mostrar la hilacha. ¿Qué quiere decir eso? En Argentina sería, te va a poner en situaciones a ver si sos capaz de controlar o no controlar ese animal que tenés dentro. Pero viste cómo me pusiste, lo que hiciste, tú me provocaste esto, provocaste el enojo que hay en mí. ¿No escuchaste a veces a hombres que se justifican por qué gritan o por qué reaccionan o por qué son violentos con una mujer? Es que tu forma de ser me saca, mirá lo que provocaste. ¿Verdad? La razón nunca justifica la violencia. Entonces yo puedo caer en la trampa de Satanás de justificar el error que yo, por qué estoy gritando, por qué estoy reaccionando o por qué estoy actuando. Yo soy responsable de cómo controlo mi carácter. Y no importa qué haga mi esposa, mi hijo o un amigo, un compañero de trabajo. Cada circunstancia es una oportunidad para probarme si estoy creciendo o no estoy creciendo. Y si seguís reaccionando así, es porque todavía la soberbia te está ganando y no estás permitiendo que Dios siga trabajando en tu corazón, en tu vida. Entonces, muchos, a lo que habla Santiago, querían ser maestros solo por orgullo. Entonces Santiago primero les advirtió de lo peligroso que puede ser la lengua en los versículos anteriores. Y ahora les exhorta a mostrar sus obras, pero no para vanagloriarse, sino con humildad, sin presumir y sin arrogancia. Es lo que ahora Santiago los está llamando en estos versículos a mostrarse. No para jactarse y decir, wow, qué humilde que soy. ¿Viste cómo sirvo a Dios? Tengo el don y Dios me utiliza. Entonces Santiago trata de exhortar a ese tipo de persona que tiene la tendencia siempre a hablar de sí mismo como la persona más ejemplar. ¿Viste? Entonces no alcanza a ver al resto como debe verlo, con la humildad que se merece. Entonces, vamos al versículo 14 otra vez, Santiago versículo 14. Mirá lo que dice ahora. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hastéis ni mintáis contra la verdad. Entonces ahora acá Santiago va a decir en el versículo 14, pero si tenéis celos. Y esa palabra viene celos con Z, celos, de donde viene la palabra de ceo, que significa caliente. ¿Sí? Deseo, caliente. ¿Qué quiere decir esto? Arder por envidia o indignación. Así son los celos. Algo provoca en tu corazón que te hierve, que te quema. Tu hermano se compró un auto, viene, contento a mostrarte, y vos, ya tiene un auto, yo todavía no lo puedo tener. ¿Viste? Y a veces tenemos celos por cosas en la vida. Y acá Santiago dice que a veces son ardientes. Y utiliza otra palabra, amargos. Celos amargos. Y esta palabra tiene la idea de amargos, quiere decir agudos o penetrantes. Así son siempre los celos y la envidia. Te ahogan, te asfixian. Y en la iglesia, en ese contexto, había mucha envidia y muchos celos y se estaba viendo hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera. Y estos celos y estas envidias provocaban ¿qué cosa? Divisiones dentro de la congregación. ¿Y sabes cuántas iglesias se han destruido por los celos y por las envidias? Yo cada vez que uno en el ministerio tiene un éxito, hay gozo en mi corazón. Una de las personas que estamos preparando va a predicar pronto. Y hay una alegría en mi alma. ¿Te imaginas que venga otro y me diga, ¿y por qué lo estás ayudando más a él y no a mí? ¿Qué es eso? Celos.
envidia. Qué peligroso que es. ¿Cuántas parejas por los celos se terminan peleando? Si lo aplicamos a nuestro contexto ahora, ¿cuántas parejas sufren porque el hombre no soporta que su esposa tenga, qué sé yo, se salude con otro hombre? Porque tiene miedo que la va a engañar. ¿Y qué pasa con esa mujer? Se cansa. ¿O cuántas mujeres celan a sus esposos todo el tiempo? Puede ser con razón, ¿no? Pero muchas veces hay casos que son sin razón. Ya uno es celoso por naturaleza, por dentro. Cela esto, cela aquello. Y vos vas a ver en esta persona que ese celo es porque algo pasa por dentro. Y es un pecado que lo lastima tanto a él y lastima a las personas y la persona no lo puede ver. No porque no puede, sino porque no quiere. Pero si le permitiéramos al Espíritu Santo que obrara en nosotros en sabia mansedumbre, se podría ver en nuestra vida que no somos así. Los celos destruyen familias. Y hay otra palabra que aparece en el versículo 14, dice celos amargo y contención, ¿en dónde? En vuestro corazón. Y esa palabra contención, ¿sí?, sería contienda dentro de tu corazón. En griego es ereteia. Ahora, esta palabra ereteia describe a aquel que se promueve a sí mismo, ¿sí? Esta palabra describe a alguien que se promociona, ¿viste?, que se vende. A veces me toca hablar con personas que no le doy lugar para servir. Me dice, yo soy teólogo preparado de la escuela de Harvard, ¿viste? A mí me pastoreó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. A mí me pastoreó don Clemente Franco, el Renco, como le dicen allá en la Argentina. Nunca predicó en un púlpito, poquitas veces, pero era un ejemplo de vida tremenda, ¿no, mi amor? Exhibía su vida, se veía menospreciado por muchos, pero valorado por mí. Y él me enseñó que es ser humilde. Ahora, personas que se promueven por vanagloria o por mostrarse, son los que generan ¿qué cosa? Contienda. Porque si yo quiero servir, me lo tengo que ganar. Tengo que mostrar por qué pueden confiar en mí. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué estás diciendo, Santiago, acá? Había personas que tenían celos en su corazón y había contienda entre ellos. ¿Sí? Y esta palabra es una palabra que la usó Aristóteles cuando dijo para referirse de alguien que procuraba un puesto político de manera ilegal. Esta persona se pregunta sobre cada cosa. ¿Qué puedo ganar si hago esto? Su ambición provoca peleas con otros que también quieren ganar y sobresalir. Y esta me habla en la política, ¿no? De que cuando una persona está contendiendo con otra persona y cuando ya no tiene argumentos para ganar una discusión, ¿qué hace? Ataca a la persona y ya no el tema que están discutiendo. Vos lo ves mucho, cuando uno va perdiendo un debate dice racista, homofóbico. Entonces yo ya digo, ya terminó el debate. ¿Por qué? Porque lo está atacando a la persona, no están discutiendo el tema. Y dentro de la iglesia había personas que contendían sobre temas y se estaban atacando entre ellos a la persona y la gente que no era de la iglesia veía que había mucha envidia y celo dentro de la iglesia y que esa mansedumbre que se tenía que predicar no se estaba reflejando en los creyentes. Y Santiago dice, no debe ser así. No, ¿se acuerdan en el capítulo anterior? Hermanos míos, no debe ser así. Y Santiago nos dice hoy en día a nosotros, no debe ser así. Podemos tener diferencia con otras personas que profesan otra forma de creer el Evangelio. No estamos de acuerdo, tenemos argumentos, no nos peleamos con el hombre, defendemos su palabra. Cuando empezamos a hablar mal de la persona, es cuando perdimos el debate. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Y cuando estés ante un tema con un hermano o una hermana hablando y empezás a hablar mal del hermano, perdiste la discusión. ¿Por qué? Porque estás haciendo una falacia ad hominem. Estás atacando en vez de seguir hablando del tema. Y hoy en día estamos llenos de eso. Vos lo ves en la tele, entre los políticos, entre pastores. Nosotros debemos exhibir un carácter humilde y siempre recto delante de Dios. Dócil, no pusilánime. Dócil, pero el carácter controlado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿en dónde sucedía esta contienda? Dice el versículo 14, en vuestro corazón. ¿Sí? Acá Santiago marca que es un deseo que nace en el corazón de la persona, que era lo que lo motivaba a querer ser maestro. Había un deseo egoísta dentro de estos creyentes que se proclamaban maestros a sí mismos. Después dice, no os jastéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? Es como en el versículo 13 que dice, no, mirá lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces acá está utilizando la misma expresión, es el mismo verbo que utiliza en el versículo 13, dice, no os jastéis. La idea tiene que ver, no triunfen uno sobre el otro, ¿viste? El sentido acá es de vanagloriarse. Es como si dijeran, dejen de competir entre ustedes, dejen de vanagloriarse, ni mintáis contra la verdad, o no traten de ocultar la verdad, aunque simulen espiritualidad. La verdad es que la motivación que están teniendo es solo por soberbia. ¿Sí? No se mientan a ustedes. Su motivación es egoísta, es por soberbia. No pueden mentir, por más que se muestren espirituales, son carnales. En otras palabras, yo me puedo mostrar espiritual, pero mi hermano, mi prójimo me puede ver. Mi esposa me puede mirar a mí y hacerme un test. Oh, ¿vos decís que sos espiritual? Vení, sentate acá. Vamos a hacer el discipulado paso 1 otra vez. A ver si entendés. ¿Ves? Qué terrible, ¿no? Que la soberbia que a veces ciega a la persona y no te permite mirar más allá. Y lo que Dios quiere es quitarnos la máscara y que nos miremos como somos y que permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nuestros corazones para glorificar a Dios. Y eso se va a ver en qué, en mis actitudes. Es lo que yo reflejo, en sabia mansedumbre. Versículo 15. Ahora Santiago, ¿qué va a hacer acá? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que estaban utilizando este grupo de creyentes. Entonces Santiago en este versículo 15 nos habla de 3 características de la sabiduría que no proviene de Dios. La primera que menciona en este versículo, que es terrenal. Esa sabiduría con la que ustedes se están conduciendo no proviene de Dios, sino que es una sabiduría terrenal. Su limitación es ¿a dónde? A la tierra, o sea, mundana. ¿Viste? Se están conduciendo como personas que no son creyentes. Están mintiéndose entre ustedes. Una persona que no es creyente puede ser veraz, pero no ve la mentira como un pecado, sino ve la mentira como algo moral que no hay que hacer. Pero un cristiano ve que la mentira es un pecado que lo separa de Dios. Entonces dice, ustedes están actuando como si no fuesen creyentes, viviendo en la sabiduría del mundo. La segunda cosa que dice es, la sabiduría que ustedes están profesando es terrenal, sensual, ¿sí? O mejor dicho, natural, como contraria a la espiritual. Es decir, que puede adquirirse humanamente sin la intervención del Espíritu Santo. Esta sabiduría sensual es la carnal.
Y hoy el mundo está sensualizado. Hay madres que a sus hijas de chiquititas ya la sensualizan. Una vez le dije a una persona, ese baile que estás haciendo es provocativo, es sensual. Sí, me dice, ¿no está bueno? Era una hermana en Cristo. No está bueno, porque no proviene de Dios eso. ¿Entienden el sentido? Proviene de la carne. Y mujeres, ustedes que tienen hijas, cuiden a sus hijas y no la vendan, vistiéndolas como las viste el mundo. Chicas de 8 años parecen de 14, 15. Déjenle ser niñas, que jueguen a la muñeca, que jueguen a la casita. Y también como mujeres adultas, cuidado con la sensualidad. ¿Cómo nos vestimos? Los hombres, ¿para quién se visten? Y dice, esta es una sabiduría carnal, sensual. No solo terrenal, no solo sensual, sino, escuchá, diabólica. Y Santiago en este versículo está definiendo carnal, mundana y diabólica. O mejor dicho, demoníaca. Marca el origen de esta sabiduría que es Satanás mismo, quien está detrás de la sabiduría que provoca peleas y divisiones y que producen terribles daños a la iglesia. A mí me rompe el corazón cuando la iglesia se divide. Porque no se dan cuenta los creyentes el daño que le están haciendo y el testimonio público en la comunidad. Y esto pasa por personas carnales, personas que están buscando su vanagloria, que son orgullosos y soberbios y que quieren ganar cualquier discusión. Y esta sabiduría proviene ¿de quién? De Satanás. Qué tremendo, ¿no? Mirá lo que dice el versículo 16. Porque donde hay celos, ya lo estudiamos, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación significa inconstancia, algo que está por caerse, inestabilidad. Donde hay celos y contención, todo es inestable y toda obra perversa que no puede salir nada bueno de eso. Por eso nosotros siempre te decimos, lee nuestra declaración de fe. Lee lo que creemos. Porque después, si no estás de acuerdo, no generes división en la iglesia. Hace poco una muchacha me pedía que la bautice. Y viene su hijo y me pide, pastor, me dice, yo no sé si soy salvo. ¿Usted qué piensa? ¿Me tengo que bautizar? Y le dije, hijo, ¿por qué no pensás muy bien qué fue lo que hiciste? ¿Por qué crees que sos o no sos salvo? Y después charlamos. Y esto trajo un conflicto con la familia, porque tenían otra posición en cuanto a ese tema. Y la familia ya no está. Y yo me pongo a pensar, 535.000 veces le digo, lean la declaración de fe, para que luego, después, no tengan problema con lo que se enseña. Podemos debatir ideas, dijimos, sí, posiciones, sí. Cada iglesia tiene una norma de conducta, una constitución. Y como miembro yo la debo conocer. ¿Por qué? Porque veo que está respaldada por la palabra de Dios. Y no opiniones de hombres. Entonces, donde hay celos, donde hay envidia, donde hay personas que son neófitos y que no conocen la palabra de Dios, siempre va a haber divisiones y va a haber una obra donde Satanás va a ser influenciado y va a dividir la iglesia o van a haber grupos dentro de la congregación. Cosa que terrible. ¿Viste? Se termina el servicio, se va el grupo de A para allá, el grupo de los B para allá y se quedan 2, 3 solitos por ahí. Esa es obra de Satanás.
Eso no es la obra de Dios. Y esto es lo que está pasando acá. Había muchas divisiones porque había mucho celo y perturbaba la congregación. Dios nos libre de que no nos pase esto a nosotros. Ahora estamos advertidos por la palabra de Dios, ¿no? Ahora ya sabemos. Ahora si nosotros nos permitimos eso es porque nos está ganando ¿qué cosa? El orgullo, la soberbia e ignoramos la advertencia de su palabra. Entonces, en el versículo 17, mirá el versículo 17, pero la sabiduría, ahora va a ser un contraste, ¿sí? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces acá Santiago, ¿qué está haciendo en este versículo 17? Hace un contraste con la sabiduría que provenía del mismo diablo, la carnal, la mundana y la demoníaca. Y va a mostrar la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene del Padre de las luces, como dice Santiago capítulo 1, que proviene de Dios y hace una descripción. Esta es la sabiduría que es de lo alto, que proviene de Dios. En primer lugar dijo que es primeramente ¿qué? Pura. ¿Viste? Es primeramente pura. La palabra en griego para pura es protón. Es primera en rango y tiempo. Es decir, sobre todas las cosas, la sabiduría que viene de Dios es pura, limpia y santa. Y esa es la sabiduría que nosotros tenemos que orar para tener cuando nos conducimos en sabia mansedumbre. Es la sabiduría que Dios pide que tengamos. Una sabiduría pura, que cada cosa que pensamos, decidamos hacer, vaya apoyada por la fuente de la palabra de Dios, no por posiciones humanas o pensamientos humanos, que pueden ser errados. Pero cuando descansamos en la pureza de su palabra, en cualquier tema, entonces tenemos paz con Dios. No solamente es pura, después dice, después pacífica. ¿Viste? El después nos habla que primeramente es pura, después pacífica. El después marca una diferencia con todo lo demás. Ahora Santiago resalta que la pureza de la sabiduría no hay nada sucio en ella. Pacífica, que produce paz, en contraste con la otra que produce contención y pleitos. Entonces Santiago lo que dice acá es que esta sabiduría es muy diferente a la anterior. En la otra provocaba divisiones y conflictos. Con esta va a producir paz. Todo lo contrario. Los pleitos y las contenciones se van a disipar. ¿Por qué? Porque ambos oponentes que están debatiendo un tema descansan en ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el árbitro entre lo que yo y vos creemos. Y si ella dice rojo es rojo, por más que yo diga negro, no lo puedo cambiar. ¿Se entiende? Pero el mundo quiere que le hagamos decir a la Biblia lo que el mundo quiere que diga. Y eso es lo que no podemos permitir. Aunque nos cueste la vida, aunque nos toque ir a una cruz, aunque nos toque la cárcel, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es suficiente para nuestras vidas. Amén. No solamente pacífica, pura, pacífica, sino amable. La palabra en griego es epikles, que no se impone, se muestra débil y que da lugar a ¿quiénes? A los otros. Es una sabiduría delicada, educada, gentil, ¿viste? Que cede lugar a las personas, ¿viste? Justamente todo lo contrario a la otra, que se promueve a sí misma, se muestra fuerte y trata de imponerse a los hermanos, a las personas. Como creyentes nosotros siempre tenemos que darle lugar al otro. Pablo nunca habló de él como el hombre benigno, el hombre compasivo, el hombre elocuente, el hombre que tenía el poder de llevar su palabra. Pablo se presenta en la Escritura de los pecadores el primero. Pablo, hermanos. Y si Pablo se ponía así, sabía que ir detrás de Cristo demandaba una entrega total. No es que es inalcanzable, sino que debe seguir una vida
para llegar a ser parecido a Cristo. Toda una vida luchando contra la carne. Y al terminar su vida, Pablo dice, terminó la carrera, acabé la carrera. Guardé la fe, ahora me espera la corona de justicia, el cual el Señor juez dará a él y a todos los que aman su venida. La vida cristiana es una carrera. No la gana la vida cristiana el que menos veces se cae. La gana el que más rápido se levanta en esa carrera. Amén. No solamente es pura, pacífica, sino también es benigna. Benigna quiere decir bueno. Benigna es eupeites. La palabra eu significa bueno, peites, convencer. Alguien dispuesto a aprender de los demás. Es una persona fácil de entrenar. También se usa para hablar de alguien que tiene una actitud conciliatoria, lo opuesto a la persona contenciosa. ¿Sí? Una persona que quiere unir a las personas, que quiere que si ve un conflicto tratar de traer paz. No solamente es benigna, vamos a apurarnos por la hora, también es llena de misericordia, desborda en acciones de compasión hacia el necesitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está lleno de yo, sino del amor de Dios y de buenos frutos. ¿Sí? No puede ser de otra manera. Con estas características seguro que producirá frutos y buenos frutos en el creyente. El número 7, sin incertidumbre, no jugadora, no discrimina, no es imparcial. Número 8, sin hipocresía, no se pone bajo una careta, no necesita actuar o fingir, es transparente. En cambio, la otra sabiduría se pone una máscara de bondad y necesita vivir actuando. En algún momento, cuando se te cae la careta, mostrás lo que sos. Uno no puede sostener una mentira mucho tiempo. Versículo 18, vamos más rapidito, ya con ese versículo terminamos. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Como conclusión, ahora Santiago hace una mención a la ley de la siembra y la cosecha. El que sembró con la sabiduría terrenal cosechará pleito, divisiones y contiendas. Pero el que sembró con la sabiduría de lo alto cosechará paz y frutos de justicia. Entonces, terminando, ¿dónde estás sembrando? ¿En la sabiduría terrenal o en la sabiduría que proviene de lo alto? Según donde vos siembres, vas a cosechar. Le pido a Dios, pido para mi vida, para mi familia, sembrar siempre con la sabiduría que proviene de Dios. Quiero la paz en mi casa, quiero la tranquilidad, quiero estar lejos de la envidia, lejos de la soberbia, lejos del orgullo. Empiezo a pedirle a Dios que derrame su sabiduría en mi vida, que es pacífica, que es pura, que es sin incertidumbre, que es una sabiduría imparcial, es benigna, llena de bondad y de buenos frutos. ¿Querés eso para tu vida? ¿O querés la que el diablo provee el diablo? Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy tantas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en esta tarde somos exhortados por ti para tomar una decisión y decidir dónde vamos a sembrar el conocimiento que adquirimos, de dónde se va a proveer nuestro corazón y qué sabiduría vamos a utilizar. En esta noche te ruego, Dios, que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión de que la sabiduría que proviene de ti sea derramada en nuestro corazón, para que nos convirtamos en personas mansas, para que seamos personas pacíficas, benignas, bondadosas, personas que ceden el lugar al otro, que aman al prójimo, que podamos vivir en nuestra casa la justicia tuya y que nuestra casa esté inundada de tu paz, Señor. Por eso, Señor, en esta noche te pido por mi corazón y por el corazón de tus hijos y tus hijas que están aquí, Señor. Y muchos de nosotros
Hemos visto cómo la sabiduría terrenal y diabólica ha destruido familias, ha destruido matrimonios. Pero Señor, no nos queremos quedar rendidos y te ruego en esta noche que no te rindas ahí si tu familia fue sembrada con esa sabiduría. En esta noche dile al Señor, Señor, quiero aprender a vivir en la sabiduría de Dios, en el poder del Espíritu Santo y en la confianza en su palabra, quien guía mis pasos, quien guía mi vida. Dile en tu corazón así, Señor, quiero sembrar con tu palabra en mi corazón para poder cosechar paz, armonía y benignidad en mi familia. Señor, bendice tu iglesia en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.